Johnny Yostaren Tate no Yusa, hola amigos, espero y se encuentren de lo mejor, aquí reportándome con el siguiente capítulo de mi fic, ahora disfrútenlo. Al día siguiente, nuestro dúo se encontraba saliendo de una gran tienda. Johnny sostenía una bolsa mediana, mientras miraba dentro de esta. He gastado bastante en esto, pero estoy seguro de que la inversión valió la pena. Su idea fue bastante ingeniosa, maestro, estoy segura de que todo saldrá bien una vez que lo probemos. Eso espero, ahora veamos de lo que es capaz, vayamos a los campos. Está bien. En las afueras de Zeltburg, Yuki se encontraba en su forma filorial, por otra parte, Johnny estaba colocándole una clase de collar, en el centro se encontraba la gema del collar que le obsequió la niña que rescató hace varios días, esta tenía una forma distinta que se asemejaba a una esfera. Todo listo, hagamos la prueba, ya sabes lo que tienes que hacer Yuki, solo corre de manera natural, olvídate del resto y hazte una con el ambiente. Ya entiendo maestro. Al estar sobre su espalda, ella comenzó a correr. Lo haces de maravilla, continúa. La gema del collar comenzó a brillar poco a poco. Está funcionando, el rectángulo dorado debe estar formándose. Conforme Yuki corría, la gema brilló intensamente hasta que dejó de hacerlo. Finalmente terminó. Al decir esto Yuki se detuvo. Ahora veamos. Al bajarse se dirigió en donde se encontraba la gema y la quitó del collar para después ponérsela en un brazalete que tenía cerca de su muñeca. Supongo que ya es hora de que haga efecto. Johnny cerró los ojos por unos instantes, para cuando los abrió pudo ver enfrente suyo a Acto 4. Esto es malditamente increíble, exclamó asombrado. ¿De verdad funciona maestro? Absolutamente, tú no puedes verlo, pero mi stand está enfrente mío. Usando a Task, cargó a Yuki para después lanzarla y atraparla repetidas veces. Maestro, esto es muy divertido. Lo sé, pero ese alquimista dijo que posiblemente habría un límite de tiempo hasta que la energía recolectada se agote. Es cierto, se basó en el carrete de hilo que se usa para crear ropa semi-humana, ¿no es así? Correcto, reutilicé ese concepto para que hicieran esto, el collar está conectado hacia los estribos, haciendo que recolecte la energía de rotación que genera si ésta se guarde en la gema, de esta forma soy capaz de usar mi stand al máximo, aunque sea por poco tiempo. Entonces significa que ahora los combates serán más fáciles. Lo usaré como último recurso o cuando la situación lo amerite. Ok, ¿qué te parece si comprobamos la duración de esto cazando algunos monstruos? No diga más maestro. Y así, nuestro dúo salió a cazar antes de que comenzara su participación en el Coliseo. Tiempo después. Parece que este es el lugar. Johnny estaba mirando el mapa que le dio el vendedor de armas para llegar al Coliseo subterráneo, los alrededores estaban sucios y solitarios. Carne fresca. Un grupo de 4 sujetos saltaron desde los tejados, todos portaban armas. Entréguenos sus pertenencias y no saldrán heridos. Háganle caso al jefe si no quieren no. El sujeto fue golpeado por Task, haciendo que se estrellase contra una pared. ¿Qué rayos? Termina con ellos Yuki. A la orden, castigo veloz. Yuki se transformó para después usar una de sus técnicas y dejar moribundos a los asaltantes. Ustedes, son unos monstruos. Oye, al menos deberías asaltar a tus víctimas sigilosamente, pero bueno, al menos ustedes me serán de ayuda. Varios metros después. Aquí está la entrada al Coliseo subterráneo, ahora déjenmelar. Antes de que pudiese terminar, fue pateado por Yuki mandándolo a volar. Buena patada Yuki. Gracias maestro. Ahora entremos. Al cruzar por un largo pasillo iluminado por antorchas llegaron a la salida, la cual era resguardada por 2 hombres musculosos. ¿Tienen algún pase? Preguntó uno de ellos. Ante esto Johnny mostró la carta que le dio el comerciante, cuando la leyeron les permitieron pasar. Al entrar vieron un extenso estadio, el cual tenía una gran arena de batalla y en las zonas de espectadores había varias mesas, una zona de bar y un gran tablero con los combates del día. Excelente, veo que llegó antes de lo esperado. El comerciante lo llamó desde una mesa en la que se encontraba sentado, haciendo señas para que ambos se les acercaran. ¿Qué haces aquí? Dije que apostaría a su favor, ¿cierto? Pero eso no significa que me pierda de la diversión y ver de lo que son capaces. Buen punto, ¿cuándo será nuestro primer combate? Después de este será la inauguración del torneo, tal parece que por mis influencias les dieron el privilegio de ser los primeros en pelear. En la arena del Coliseo se podía observar a un chico de aproximadamente 13 años de cabello blanco con una cola de rayas que recordaban a la de un tigre blanco, peleando hábilmente contra un hombre bestia. Ahora mismo aposté por ese semi-humano, su raza es llamada Hakuko, el nombre fue elegido por los héroes del pasado, ellos se caracterizan por ser aptos para los combates. Se nota bastante, cambiando de tema, dijiste que tienes múltiples conexiones, ¿cierto?
Pues los necesitaré, puedes tomarlo a manera de un pago para nosotros. ¡Qué sorpresa! Pensé que te atraía bastante el dinero. Verás, tengo que llegar a Silvelt lo más antes posible. ¿Silvelt? ¿Y por qué querrías ir a ese país? Si llegaras como si nada, estoy seguro que te matarían o esclavizarían. Bueno, yo tengo cierta importancia en ese país, eso es lo único que puedo decirte. Aumentas mi curiosidad de quién eres en realidad, muchacho, pero bueno, si eso es lo que quieres, lo haré. ¿Necesitas algo más? Entrégale esta carta a tu contacto más importante, necesito que esta carta llegue lo más antes posible. Entendido, seré lo más rápido posible para cumplir con lo que me pides. Te lo agradezco bastante. El combate del chico tigre terminó después de un tiempo, resultando él como ganador, a pesar de estar con múltiples heridas. Excelente, el combate acabó, será mejor que tomen sus lugares, el combate empezará pronto, permítame guiarlos. Está bien. Tras caminar por unas cuantas secciones, todos llegaron a una especie de sala de estar. Ok, cuando les den la orden de salir háganlo, los estaré observando desde arriba. Entendido, si notas que las cosas se están poniendo difíciles, puedes apoyarnos con lo que sea. Entiendo, entonces sin más, me retiro, les deseo suerte. Nos vemos luego. Luego de que el comerciante saliera, el sonido de un tambor hizo eco en el lugar. Parece que esa es la señal, ¿estás lista? Definitivamente, maestro, hagámoslo. Esa es la actitud. Al salir a la arena, varios gritos y exclamaciones llenaron el lugar, las gradas estaban repletas de gente, la mayoría llevaban puestas máscaras, del otro extremo de la arena salieron 3 tipos altos y musculosos. A continuación, el primer combate de este torneo, que el mejor peleador gane. Un presentador anunció esto mientras sonaba un tambor. En guardia, Yuki, terminemos esto rápido, pero no llamemos bastante la atención. Entendido, maestro. Miren lo que tenemos aquí. Un payaso y una enana, tal parece que no saben en lo que se están metiendo, matémoslos y larguémonos. Pensé que este torneo sería serio a la hora de elegir a los luchadores, pero no parece ser él. Antes de que pudiera seguir hablando, el aparente líder salió volando varios metros atrás por un golpe de Tusk. Llevará ventaja el que no hable tanto y comience a luchar. Maldito, ¿cómo te atreves? Pagarás por lo que le hiciste a nuestro hermano. Ahora, Yuki. Castigo veloz. Antes de que pudiesen tomar sus armas, ambos fueron golpeados y lanzados al aire por el ataque. Aquí vamos, prisión de escudos. Los 2 mercenarios fueron encerrados en la prisión mientras aún estaban en el aire. Juguemos un poco del voleibol del que te conté, Yuki. Ya veo, suena divertido. Si ese es el caso, primer escudo. Yuki saltó en el escudo para después patear la prisión. Segundo escudo. Rápidamente Yuki volvió a tomar impulso del escudo para volver a patear la prisión, cambiando la dirección de esta hacia Johnny. Aquí tiene, maestro. Tusk. Con acto 4 daría un fuerte golpe devolviéndole el pase. Y ahora el remate. Con el escudo restante dio un gran salto para así golpear con toda su fuerza la prisión. El líder estaba recuperándose del golpe, hasta que la prisión cayó sobre él, haciendo un ruido fuerte mientras el polvo se levantaba por la colisión. El público quedó en silencio para después estallar en gritos y aplausos. El trío de mercenarios fue sacado de la arena por aparentes médicos. El equipo de Kid Joy es el ganador. En señal de victoria, Johnny cargó a Yuki para ponerla en sus hombros mientras levantaba el puño, a la vez que se retiraban de la arena. Fascinante, jamás pensé que estaría en lo correcto con respecto a ustedes. El comerciante los recibió alegremente. Hemos ganado una gran cantidad de dinero con las apuestas, toma tu parte, estoy seguro que a este paso ganaremos el torneo. ¿Seguro? Ese podría ser el caso, por cierto, ¿tendremos otro combate? Por supuesto, mañana será el próximo. Los combates no durarán todo el día, por lo que hay un horario para ellos. Ya veo, bien, es hora de irnos. Antes de que se vaya debo advertirle de algo. ¿Y de qué se trata? Estamos en el coliseo más peligroso del reino, los competidores harán cualquier cosa para que avancen hasta ganar, por lo que es normal que ellos traten de matar a sus oponentes incluso antes de que inicie la competencia, por lo que le pido que cuide sus espaldas. Lo entiendo. Dormiré con un ojo abierto por la noche. Esto último fue dicho sarcásticamente. Nos vemos mañana. Varias horas después. La cena está deliciosa, maestro. Lo sé, es de lo mejor que he probado. Hola amigos, ¿cómo les fue en el torneo? Nadia apareció a la vez que sostenía una botella de alcohol mientras tomaba un asiento. Oh, hola Nadia. Hola señorita Nadia. Respondiendo a tu pregunta, nos fue bien, bastante diría yo. Por cierto, no te vi en el coliseo, ¿estabas haciendo otra cosa? No solo peleo en ese coliseo, también lo hago en otros del reino. Oh, entiendo. Oye pequeño Joy, ¿qué tienes planeado hacer mañana? Ir a pelear al coliseo e ir a nivelar un poco, ¿por qué lo preguntas?
Solo es curiosidad, jeje, ¿quieres beber conmigo? Johnny suspiró para después responderle. Ok, pero no en exceso. Qué bien, me alegra bastante. Ambos chocaron sus bebidas y comenzaron a beber varias botellas de alcohol después. Nadia, debo decir que tu capacidad para soportar el alcohol es bastante admirable. Gracias por el cumplido, querido. Te diré una cosa, aquel hombre que pueda beber más que yo se convertirá en mi prometido, ¿acaso no suena genial? Bueno, la verdad suena algo absurdo, ¿no crees que un tema como ese deberías tomarlo más en serio? ¿No piensas que cada quien debería decidir cómo elegir a su pareja, no lo crees? Correcto, pero siempre y cuando sea algo más maduro y serio, sin ofender, en fin, espero y encuentres a esa persona algún día. Lo mismo va para ti, querido. Bien, es hora de que nos vayamos, hoy invito, la próxima vez lo harás tú. Te lo prometo, cuídense, espero verlos mañana. Luego de decir esto, nuestro dúo salió de la caverna, para así descansar en una posada. La mañana del día siguiente había caído rápidamente. Ambos estaban en la arena del Coliseo, estando cara a cara con sus contrincantes. Ver a estas cosas te pone de mal humor, ¿verdad, Yuki? Yuki estaba en su forma filorial en una postura defensiva con sus plumas levantadas. Ver a estos grifos me hacen enfadar. 3 grifos estaban en distintas jaulas, estos se mostraban bastante alterados y furiosos mirando en dirección de Yuki. Que el combate comience. Tan pronto como salieron estas palabras, los grifos fueron liberados, rápidamente se abalanzaron hacia Yuki. Prisión de escudos. La prisión encerró a uno de los grifos. Los mataré, los acabaré de un golpe. Bien pensado. Los grifos se acercaban hasta que uno de ellos fue golpeado en la cabeza por una steel ball. Muere, estúpida ave. Usando sus garras partió en 2 el rostro del grifo. Task. Mientras tanto, Johnny decapitó al grifo que atacó con su esfera. Cuando la prisión de escudos desapareció, el último grifo estaba desconcertado al no ver a Yuki. Estoy aquí. Sin siquiera tener tiempo para reaccionar, el último grifo fue aplastado por las garras de Yuki, sus huesos fueron rotos por completo mientras sangre salía de sus costados y pico. Otra victoria para el equipo de Kid Joy. La multitud estalló en aplausos y gritos al escuchar la declaración. Johnny y Yuki salían de la arena mientras ella llevaba el cadáver de un grifo. Maestro, puede despedazar a este grifo y absorber sus partes con su escudo. Eres bastante inteligente, Yuki, lo mismo había pensado. Ok, hagamos eso y preparémonos para la ola. A la orden, maestro. Varias horas después, en un lugar rocoso, el cielo estaba agrietado acompañado de un color sangre. La ola había llegado. Johnny y Yuki repelían a los varios enemigos que salían de las grietas, varios cadáveres caían uno a uno en el suelo, la batalla parecía no tener fin hasta que de las grietas salió un gran monstruo de apariencia fantasmal, el cual poseía 3 ojos y un par de brazos. Ese parece ser el monstruo que debemos matar para que la ola termine, vayamos con todo. A la orden. Yuki salió disparada mientras alistó sus garras para cortar a la bestia. Corte veloz. Ambas garras cortaron hacia el monstruo, aparentemente recibiendo algo de daño. Maestro, esta cosa parece ser de aire, mi ataque apenas si le hizo daño. Entiendo, probemos con Task. Usando a este último golpearía al monstruo repetidas veces, pero este se defendería mordiendo el brazo de Task. No puede ser, esta cosa puede ver a mi stand. El brazo de Johnny comenzó a sangrar mientras el monstruo lo seguía mordiendo. Estúpido monstruo. Jamás pensé que habría alguien o algo en este mundo que pudiera ver mi stand. Pensó. Usando el otro brazo de Taz le arrancaría un ojo al monstruo, haciendo que éste dejara de morderlo. Con una patada haría que retrocediera. Es peligroso que te dé tiempo para recuperarte. Sin perder tiempo, Task sujetaría al monstruo, al mismo tiempo que ponía sus manos en la boca de la bestia, usando toda su fuerza lograría desprenderle la cabeza. La bestia dejaría de moverse para que al final cayera al suelo. El cielo poco a poco volvía a su tono natural, las grietas comenzaron a cerrarse. Johnny las vio por unos momentos hasta que habló. Acerquémonos a las grietas, Yuki, quiero ver lo que hay al otro lado. Entendido. Primero, segundo y tercer escudo. Usando sus escudos en forma de escalones, Yuki tomó impulso y logró acercarse a las grietas. Bien, ahora veamos. Johnny trató de acercarse aún más, pero fue repelido por algo. ¿Qué sucede? De repente una pantalla apareció delante suyo. Los héroes sagrados no tienen permitido invadir otros mundos. Un momento, invadir otros mundos. ¿Invadir? ¿Otros mundos? ¿Qué significa todo esto? Pensó. Maestro, siento sacarlo de sus pensamientos, pero creo poder ver más allá. Esto dicho lo dejó aún más confundido.
Ok, dime qué es lo que puedes ver. Yuki asomó su cabeza en las grietas por unos instantes. La vista no es del todo buena, pero pude ver campos verdes, alguna clase de bosque y al parecer un grupo de personas cerca de ahí. ¿Así? ¿Y cómo eran? No los pude ver del todo bien, pero había dos aparentes mujeres, una con cabello azul y la otra de negro, por último había un hombre de cabello negro y sostenía alguna clase de arma. Ya entiendo, regresemos a abajo. Luego de que estuvieran en el suelo, las grietas se cerraron por completo y el cielo regresó a la normalidad. Maestro, ese lugar que estaba al lado de las grietas, ¿es otro mundo como decías? Aparentemente lo es, al parecer mi intuición estaba en lo correcto, al otro lado también hay personas, las olas vendrán de ese mundo. Los héroes sagrados invadiendo mundos. Supongo que se refiere a mí y a los otros tres, creo que ahora tenemos más preguntas que respuestas. ¿Cuál es el verdadero propósito de las olas? ¿Y qué hay de ese otro mundo? Por unos momentos estuvo en silencio hasta que volvió a la realidad. Bien, resolveremos este misterio más adelante, vayamos a comer algo, la final del torneo llegará antes de que nos demos cuenta y debemos estar listo para ello. Lo comprendo maestro, regresemos. Yuki volvió a su forma filorial, Johnny estuvo a punto de sentarse en ella, hasta que repentinamente una gran sombra se acercó solo para llevárselo mientras dejaba una nube de polvo. ¿Qué? Maestro una Yuki desconcertada gritó desesperadamente mientras comenzaba a perseguir lo que había secuestrado a Johnny. Mierda, suéltame maldita cosa, demonios, esto duele. Al abrir los ojos pudo notar que se encontraba a una gran altura mientras unas garras se enterraban cada vez más en su cuerpo. Esta cosa puede atravesar mi defensa, ¿qué demonios es? Johnny trató de ver hacia su secuestrador, cuando giró la cabeza pudo ver que se trataba de un grifo. ¿Un grifo? Imposible, porque esta cosa es tan fuerte. Johnny trató de mover sus brazos, pero estos estaban retenidos por las garras. Maldito pájaro, déjame ir, si no quieres que... Antes de que pudiera continuar, el grifo lo miró y abrió su pico. Es mejor que no te opongas y aceptes tu destino. Los ojos de Johnny se abrieron de par en par por lo que había presenciado. ¿Tú, hablaste? ¿Cómo es posible? Eso es lo de menos, por favor, te prometo que recibirás una muerte rápida y sin dolor si no haces nada estúpido. ¿Muerte rápida? ¿Quién te envió? Melromark, la iglesia de los tres héroes. ¿O acaso eres un participante del Coliseo? Vaya que no tienes idea de quién soy, ninguna opción es la acertada. Entonces solo escúpelo. Nadie, yo vine por mi cuenta, ningún país me dio alguna orden, solo vine por ti con tal de complacer a mi amo. ¿Tu amo? Preguntó aún más confundido. Aquí termina la conversación, pronto le serás de ayuda. Te mata. El grifo aumentó su agarre haciendo que Johnny perdiese la conciencia. Esto fue más fácil de lo que pensé, el amo estará muy feliz por esto. El grifo estaba feliz pensando en los halagos que recibiría, hasta que algo lo hizo volver a la realidad. Regrésame a mi maestro maldito grifo. El grito de Yuki resonó en el aire mientras aceleraba a una velocidad exagerada. Estúpido filorial, eres una maldita molestia. El grifo aceleró su vuelo, pero esto solo provocó que la determinación de Yuki aumentara. Voy a salvar a maestro cueste lo que me cueste. Yuki cruzó ambos brazos para después separarlos, lanzando una cuchilla de viento, cortando una de las patas traseras del grifo. Maldición, te daré tu merecido maldito filorial. El grifo descendió en dirección de Yuki, de su boca lanzó varias esferas de fuego, provocando destrucción a su paso. ¿Por qué no te mueres de una vez? Corte del sol naciente. Una cuchilla de luz fue lanzada hacia Yuki. ¿Con que así quieres jugar? Bien, hagámoslo a tu manera. Castigo veloz. Yuki se volvió borrosa por unos segundos. ¿A dónde te fuiste, cobarde? El grifo comenzó a ver sus alrededores, pero no lograba ubicarla. Aquí, maldito. Las garras de Yuki cortaron una de las alas del grifo. Hija de perra. Es hora de tu aterrizaje, golpe espiral. Mientras el grifo trataba de estabilizarse, Yuki tomó la oportunidad para lanzar su carta de triunfo. Cuando el ataque conectó, este atravesó el estómago del grifo, haciendo que este escupiese sangre y soltara el cuerpo de Johnny. Sin perder el tiempo, Yuki lo tomó entre sus alas y para rematar cortó el cuello del grifo, dándole una muerte instantánea. Maestro, ya está a salvo. Yuki colocó el cuerpo en el suelo. Minutos después. Maldi. Johnny abrió lentamente los ojos mientras tosía sangre. Yuki. Rápidamente se puso de pie y miró a su alrededor. Tranquilícese maestro, estoy bien, todo terminó. Yuki, me alegro de que no te hayan hecho daño. Johnny la abrazó por unos momentos. Gracias por preocuparse por mí, pero lo más importante es tratar sus heridas, tome esto. Muchas gracias. Johnny tomó la medicina, poco a poco sus heridas se curaron. ¿Dónde está ese grifo?
Acabé con él, si no lo hubiese seguido, no sabría lo que le habría pasado. Yuki apuntó su dedo hacia un pequeño cráter. Veamos. Lentamente ambos se acercaron al cráter solo para llevarse una sorpresa. Esto es una broma, ¿verdad? En el cráter yacía una mujer ensangrentada con un ala en la espalda. Ella era semihumana, por eso podía hablar. ¿Habló con usted? ¿Qué fue lo que le dijo? Ella quería llevarme con su amo, también me dijo que si no hacía nada moriría sin sentir dolor. Aparte del misterio de las olas, ahora tenemos este. ¿Quién es su amo y qué era lo que quería? Descarté que ella fuera enviada por algún país enemigo o una participante del Coliseo. Ella admitió que vino por voluntad propia para satisfacer a su amo. ¿Y tiene alguna idea de quién pueda ser ese amo? No, ninguna por desgracia. Ahora más que nunca tenemos que cuidarnos las espaldas, no podemos descartar la posibilidad de que alguien comience a buscarla y llegue a dar con nosotros. Deshagámonos del cadáver y larguémonos. Algunas horas después. Este fue un día bastante largo. Johnny estaba bebiendo junto con Nadia mientras Yuki se encontraba durmiendo en sus brazos. Me lo imagino, querido. Yuki se agotó bastante. Lo es, le debo bastante por su ayuda. Por cierto, no te he visto luchar en los combates del torneo. Bueno, yo y otros participantes fuimos acomodados de tal forma de que los combates no terminasen tan rápido. Oh, ya entiendo. Te veo bastante cansado. ¿Qué te parece beber algo más fino? Se nota que te has acostumbrado bastante en el torneo. Amas bastante el alcohol. Bien, dame un poco. Gracias por aceptar. Un mesero trajo una botella de vino y Nadia vertió el contenido en 2 copas. Mira, tu trago tiene algo de fruta, tendrá un mejor sabor. Oh, eso suena bien. Salud. Ambos chocaron copas para después beber todo. Nadia permaneció en silencio por varios minutos mirando a Johnny. ¿Tengo algo en la cara? No, nada, solo me preguntaba qué tan resistente eres al alcohol. Ah, era eso, suelo emborracharme cuando bebo bastante como cualquier otra persona normal y nada más. Me sigue sorprendiendo tu resistencia. Ya veo. Nadia, ¿por qué peleas en los coliseos? Aparte del dinero debe haber otra cosa, ¿o me equivoco? Nadia estuvo en silencio por unos momentos hasta que decidió hablar. Joy, verás, estoy aquí para encontrar a algunos conocidos que desaparecieron durante una de las olas. Yo estaba haciendo otras cosas ese día. Cuando regresé, ya no había nada, el lugar estaba hecho un desastre. Pensé que tal vez fueron capturados por cazadores de esclavos y traídos en este reino para su venta. Ahora trato de buscarlos entre los mercados para comprarlos y tenerlos de vuelta. Lamento eso, sé cómo se siente tener a alguien que valoras bastante para que después le pase lo peor. Espero y puedas encontrarlos, ten algo de fe. Gracias por los ánimos, Joy. De nada, somos amigos después de todo. Ya es tarde, debo irme, tengo que estar listo para mañana. Te entiendo, querido, cuídate mucho. Igualmente. Al dejar el lugar, Nadia dio un suspiro. La fruta no le hizo nada, esto es bastante extraño, ¿será el indicado? Por otra parte, realmente espero que no nos enfrentemos en el Coliseo, él es buena persona. Ok amigos, espero y les haya gustado el capítulo, les aviso que el siguiente será el final de temporada, espérenlo con ansias, sin más que decir, nos vemos luego.